Bien, pues nuestra siguiente ponente nos hablará de los beneficios de la leche materna. Esta ponencia será impartida por la doctora Valeria Gómez Toscano. Ella es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, pediatra e infectóloga pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría UNAM, maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y adscripta a Infectología Pediátrica en el IMSS número 48. Así que vamos a iniciar con la ponencia Lactancia Materna como una vacuna. Doctora Valeria Gómez Toscano, bienvenida, muchas gracias. Bueno, les agradezco la invitación de poder estar con ustedes el día de hoy. Estoy segura que a lo largo de la charla han visto todos los beneficios que da la lactancia materna, que bueno, son innumerables, pero quizás lo que la hace imprescindible precisamente... son los beneficios inmunológicos que nos da esta lactancia materna. Entonces, ¿yo las paso? Ok, bueno, entonces la que sigue, por favor, muchas gracias. Entonces, de hecho, es bien conocido que la lactancia materna es una vacuna, y más aún, pues es obviamente la primera vacuna. Ustedes lo saben, el apego inmediato es al día de hoy el paso inicial al nacimiento de un bebé. Entonces, el apego inmediato y el que la mamá pueda gozar de la succión de su bebé en los primeros minutos posparto es una maravilla. Por eso, precisamente, pues es la primera vacuna, porque lo protege contra numerosas infecciones a las que ese bebé está expuesto durante el primer año de vida. La que sigue, por favor. Y entonces, un poquito de datos de epidemiología para que vean ustedes la importancia que cobra precisamente la lactancia materna. Vean ustedes cómo en los 42 países en desarrollo en los que se produce el 90% de las muertes infantiles a nivel mundial, la lactancia materna exclusiva por 6 meses y su combinación con alimentación complementaria más allá del primer año de vida previene más de 1 millón de muertes, que equivale aproximadamente al 13% de la mortalidad infantil mundial. Para que vean, estas son cifras, obviamente, de la literatura, lo cual, pues, obviamente nos hace ver, pues, la importancia precisamente inmunológica de este fluido. La que sigue. Pero, tristemente, digo, y por lo cual agradezco mucho la presencia de ustedes, y no solamente aquí, sino también en línea, para que vean esta también importancia, pues a nivel mundial sabemos que desafortunadamente muchas mamás declinan y que solamente el 40% de los lactantes menores de 6 meses recibe lactancia materna exclusiva. Sabemos que es algo difícil, es una ardua tarea, pero una vez que se logra es una maravillosa tarea. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, vamos a hablar nuevamente pues acerca de los beneficios inmunológicos que nos da precisamente la lactancia materna. La que sigue, por favor. Y entonces, siguiendo en este lineamiento, que sabemos que es la lactancia materna, pues la primera vacuna que ya le hemos estado inyectando importancia a los factores inmunológicos que vamos a ver más adelante, vean cómo alimentar precisamente a nuestro bebé es mucho más que nutrirlo. Precisamente por eso la lactancia materna se vuelve imprescindible. O sea, las fórmulas quizás obviamente van a tener muchas similitudes en cuanto al contenido en relación a la lactancia materna, pero lo que la hace única, lo que la hace especial son precisamente estos factores inmunológicos que le ayudan al bebé a prevenir las infecciones que ya hemos estado comentando, precisamente porque contiene proteínas, enzimas, anticuerpos que le ayudan estos anticuerpos a luchar, digamos así, contra las infecciones que le van a sobrevenir durante el primer año de vida, ¿sale? Y entonces vean ustedes cómo tenemos un sinnúmero, la que sigue, por favor, un sinnúmero de medidas preventivas precisamente con esta lactancia materna. Vean ustedes cómo un bebé amamantado tiene menos probabilidad de infecciones respiratorias agudas, de otitis media, eso está bien descrito, y porque incluso la técnica del biberón también influye para la generación de otitis medias agudas. Menos incidencia de vómito, menos incidencia de bronquiolitis, que ustedes recordarán son infecciones ya de las vías respiratorias inferiores, donde muchas veces tenemos que nebulizar al bebé o ponerle aerochamber. Menos incidencia de meningitis, es decir, infecciones del sistema nervioso central. Menos incidencia de neumonía, y si es que realmente desarrolla ese bebé una neumonía, menos riesgo de que permanezca hospitalizado o de que desarrolle una neumonía grave.
Menos incidencia también de diarreas graves. Esto es súper importante. O sea, digo, si algo ha disminuido la incidencia de diarreas graves, ha sido la lactancia materna, la generación de electrolitos orales, eso ha sido un parteaguas, y obviamente la vacuna contra rotavirus. Entonces, la lactancia materna cobra importancia de verdad increíble con el tema de las diarreas graves. También menos incidencia de alergias. Eso está bien demostrado. Digo, quizás no nos vamos a meter tanto a la parte de las alergias, pero si un, digamos, bebé tiene el factor de riesgo genético, es menos probable que desarrolle alergias graves durante la infancia si es amamantado. Y dentro de estas, pues, incluyen asma, dermatitis atópica. Menos incidencia de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, menos incidencia de enfermedad celíaca, de enfermedad inflamatoria intestinal o de enterocolitis necrosante. Esta es una entidad donde se inflama el intestino del bebé, sobre todo los recién nacidos prematuros, y obviamente le genera un mayor riesgo de morbimortalidad a ese bebé. Menos incidencia de leucemia. Está bien demostrado también cómo hay menos incidencia de obesidad infantil. Ojo, también la lactancia materna, digo, no solo lo que ya mencionamos de las entidades infecciosas, sino también incluso otras más, como enfermedades crónico-degenerativas a futuro. Vean ustedes, menos incidencia de obesidad y menos incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a meternos ya de lleno a los beneficios inmunológicos de la leche humana y vean cómo tiene que ver precisamente con estas células que pasan de mamá a bebé a través de esa leche, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene que ver con unas, unas inmunoglobulinas, pero vean ustedes cómo tenemos dentro de esas enzimas, tenemos a la IgM, que es la inmunoglobulina M, la IgG, que es la inmunoglobulina G, pero sobre todo la estrella, digamos, la que se lleva las palmas, es la inmunoglobulina A. Esa inmunoglobulina A tiene que ver con las mucosas. Entonces, digamos que estas inmunoglobulinas precisamente se encuentran muy elevadas en la lactancia materna y eso actúa como biomarcador de los niños sanos. De hecho, se han hecho estudios donde precisamente se analiza, oye, ¿qué tanto contenido tenemos de inmunoglobulina A y qué tanto contenido tenemos de lactoferrina? Entonces empezaron a hacer análisis en niños y encontraron que estaban los niveles de inmunoglobulina A muy altos en los niños sanos y en cambio los niveles de lactoferrina estaban más altos en los niños que estaban enfermos. Entonces, al final de cuentas, este contenido, vean cómo es muy dinámico y se va adaptando precisamente al nivel de salud o enfermedad de ese bebé. Entonces, precisamente la inmunoglobulina A es como la principal protectora que nos va a ayudar para que ese niño precisamente se mantenga sano. Y no quiere decir que la lactoferrina sea mala, pero digamos que se tiene que elevar precisamente para, digamos, tener su efecto también inmunomodulador en ese pacientito que está enfermo, ¿sale? Entonces, sabemos, pues, de entrada que las inmunoglobulinas, sobre todo la A, como ya hemos comentado, que tiene que ver mucho con las mucosas, tiene un efecto protector contra enfermedades infantiles, especialmente lo que ya mencionábamos, las gastrointestinales, lo que ya les platicaba. O sea, la lactancia materna ha sido un parteaguas para la prevención de las diarreas graves. ¿Por qué? Porque precisamente esa inmunoglobulina A, que es especial, que es única y que pasa a través de la lactancia materna, se adhiere a las mucosas del largo canal intestinal. Ustedes saben que tenemos un intestino, bueno, sumamente largo, entonces se adhiere a lo largo de todo este canal intestinal y lo tapiza. Y allí se queda como una atrapamoscas, por así decirlo, de bacterias y virus. Entonces, como que capta todo lo que pueda ser patógeno para ese bebé. La que sigue, por favor. Entonces, durante la infección activa del lactante se produce precisamente este aumento de células inmunológicas. Unas de ellas son las IgA, precisamente lo que ya platicamos en la lactancia materna. Y entonces, digo, como conclusiones que podemos tener, bueno, pues que los bebés más bien alimentados con fórmula, pues tienen más riesgo de morbimortalidad, como los datos que ya comentábamos al inicio de la charla, contra aquellos que son amamantados. Y la lactancia materna exclusiva tiene un efecto protector, inclusive como contra otras enfermedades, como vamos a ver en las diapositivas subsecuentes, incluyendo, por ejemplo, pie, mano, boca. O sea, una tan simple, tan de guardería. Vean ustedes cómo incluso este efecto protector en los primeros 2 años de vida. La que sigue, por favor. La lactancia materna también se asocia con menos riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias, como ya comentábamos. O sea, si ese bebé al final desarrolla neumonía, es menos riesgo de que se tenga que hospitalizar y o de que presente una neumonía grave, ¿sale? Inclusive aún después de la infancia. Los bebés sin lactancia materna exclusiva en las primeras 6 a 8 semanas, vean cómo obviamente es más imprescindible, cuanto más pequeño sea ese bebé,
más imprescindible se vuelve esa leche materna. Y lo vamos a analizar más adelante con el calostro, precisamente, que ustedes saben que es el fluido que se obtiene en los primeros 3-5 días de vida. Entonces, vean ustedes cómo si la lactancia materna no se lleva a cabo en las primeras 6 a 8 semanas de vida, tienen mayor riesgo de hospitalización, son bebés más pequeños y requieren mayor tiempo de hospitalización. La que sigue, por favor. Los bebés, en cambio, con lactancia materna exclusiva tienen menos infecciones que los alimentados con fórmula, como ya platicábamos, o inclusive con lactancia mixta en el primer año. Ojo, mucho cuidado. O sea, muchas mamás dicen, bueno, pues yo llevo lactancia mixta, por lo menos algo de IgA. Sí, pero lo ideal de verdad es lactancia materna exclusiva, porque ustedes ya bien saben que cuanto más fórmula se le da al bebé, menos se produce leche materna. Digamos que el organismo se va adaptando y si no considera la necesidad de seguir produciendo leche materna, pues al final de cuentas se deja de producir y no tenemos éxito en esa lactancia materna, ¿sale? Ahora, una mayor duración de lactancia materna se asocia con menos enfermedades gastrointestinales, lo que ya veníamos platicando, y respiratorias en la infancia, como ya lo hemos bien mencionado. Y la lactancia materna es efectiva después de los 6 meses, especialmente contra diarreas, eso también ya lo hemos platicado varias veces. La que sigue, por favor. Entonces, de los componentes inmunológicos de la leche humana, vean ustedes cómo la leche materna, o sea, es maravillosa de verdad, porque tiene esa capacidad de adaptarse inclusive a las necesidades concretas de ese pequeño. Por eso es tan importante o se subraya tanto la importancia, por ejemplo, un bebé prematurito, la lactancia, o sea, de verdad no hay nada mejor que la leche materna, porque precisamente esa leche materna hagan de cuenta que es única para ese bebé. O sea, si ese bebé está enfermo, la leche materna, digamos que va a actuar específicamente para proteger a ese bebé. Entonces va a empezar a producir más citocinas, más IgA, más factores, otros como IL-1, factor de necrosis tumoral, etcétera, que precisamente le permitan o le confieran mayor inmunidad a ese bebé, o sea, para defenderse contra las infecciones. Entonces, vean cómo también diversos factores influyen en la concentración de citocinas, lo que ya hemos también estado platicando. Influye el tiempo transcurrido después del parto. Es algo de lo que más o menos ya les había dado un preámbulo, o sea, no va a ser lo mismo los factores inmunológicos que encontramos en un calostro que en una leche de transición, que en una leche madura. O sea, justamente, precisamente en el calostro, que es como la leche inicial, vamos a tener el máximo de inmunoglobulinas, el máximo de citocinas, incluso en las primeras 48 horas, y ya después viene una caída progresiva, pero obviamente la permanencia de esa, sobre todo IgA, ¿sale? En cambio, por ejemplo, también el tiempo transcurrido previo al parto también tiene que ver. O sea, esa leche también se va a adaptar. Si ese bebé es prematurito, se va a adaptar y va a tener todavía un mayor contenido de IgA, ¿sale? O también tiene que ver dependiendo de las complicaciones durante el embarazo o durante el parto. Por ejemplo, una preeclampsia o una diabetes también va a modificar los componentes de la leche materna. Y aquí pues ustedes vean cómo es la composición de la leche materna. Yo me estoy yendo como a la composición inmunológica de la leche materna, porque ustedes ya analizaron todos los componentes nutritivos que son maravillosos para ese bebé, pero vean ustedes cómo tiene que ver compuestos antimicrobianos, compuestos de tolerancia, compuestos de desarrollo del sistema inmune y compuestos antiinflamatorios. Vean como en primer lugar lo que ya les mencionaba, dentro de los compuestos antimicrobianos, la IgA, que es como la estrella, ¿no? Yéndonos también con IgG, IgM, que también son importantes, pero mucho menos que la IgA. También la lactoferrina, como ya habíamos hecho el análisis, otras como lisocimas, lactoperoxidasas, aptocorrinas, mucinas, ácidos grasos, todos estos son componentes antimicrobianos, para que vean, no solo los antimicrobianos son los antibióticos, ¿sí? O sea, vean cómo también la leche materna tiene estos componentes. Los componentes de tolerancia, como las clásicas citocinas que ya mencionábamos, que son células inflamatorias que ayudan a atacar contra los antígenos o contra los bichitos, contra virus, bacterias, hongos, ¿vale? Los compuestos del desarrollo del sistema inmune, que son todas esas células que vienen dentro de la cascada inflamatoria maravillosa, que es todo un tema, y bueno, que incluyen desde los macrófagos, que están muy disponibles en las primeras horas, digamos, de leche materna, pero también cobran importancia posteriormente neutrófilos, linfocitos, citocinas, incluso factores de crecimiento. O sea, no solamente son todos estos componentes que tienen que como atacar a los bichitos, sino también estos componentes que le van a ayudar a terminar de que ese intestino inmaduro del bebé se termine de desarrollar, por así decirlo. Hormonas, péptidos lácteos. Y de los compuestos antiinflamatorios, que como ya hemos estado mencionando, las citocinas,
como la interleucina 10, el TGF-beta, algunas moléculas de adhesión, ácidos grasos, hormonas y factores de crecimiento. Entonces, todos estos son los componentes inmunológicos. Vean cómo, digo, suena como todo el mundo, pero para que vean la importancia, cada uno tiene su función y son los componentes inmunológicos que nos da la leche materna. Esta tabla pues es básicamente la misma que la anterior, así es que damos paso a lo siguiente. Y entonces vean ustedes cómo viene ese estímulo. Vean cómo el incremento de las funciones del sistema inmune para defender contra bacterias, virus y levaduras precisamente lo tiene en óptimas condiciones, por así decirlo, la leche temprana. Y más lo que ya platicábamos, la leche del prematuro todavía tiene mayor concentración de factores tróficos, de células fagocíticas, de IgA, o sea, precisamente porque está ayudando a, digamos, ganar esa batalla a ese prematurito. La que sigue. Y vean ustedes cómo precisamente también favorece el desarrollo intestinal del neonato. Ustedes saben que ese bebecito, o sea, cuando está recién nacido, su, digamos, tracto gastrointestinal o su intestino está sumamente inmaduro. Todavía no se ha terminado de formar, así como los riñoncitos, así como el hígado, digamos, no funcionan del todo bien. Y por eso encontramos tanto, por ejemplo, lo de los cólicos, que hay que eructar, que lo que quieran, o sea, todo lo que hay que hacerle al tubo digestivo de ese bebé. Entonces, vean ustedes cómo precisamente el feto, pues obviamente tiene toda la carencia de todos estos, o sea, el músculo, vean ustedes cómo es mucho más delgado en el feto, o sea, en el bebé que todavía está dentro de pancita, tiene menos cantidad de inmunoglobulina A, tiene obviamente pobre actividad enzimática y menos renovación de mucosa, pero cuando ya nace, y gracias precisamente a la leche materna, vean cómo todos estos efectos tróficos de crecimiento, de desarrollo de células, le generan pues un mayor revestimiento. Hagan de cuenta que este es el epitelio intestinal, o sea, como la pielecita del intestino, por así decirlo. Entonces, vean ustedes cómo le genera mayor crecimiento, cómo hay un incremento también de células que le van a ayudar a defenderse contra las infecciones. Y bueno, siguiendo también en este lineamiento de los componentes inmunológicos de la leche humana, vemos cómo también hay otros factores que le van a ayudar, como los oligosacáridos, los glicanos, que tienen un efecto prebiótico. Y ustedes me van a decir, oye, ¿qué es prebiótico? Pues hagan de cuenta que es como el alimento de los bichitos buenos que tenemos en la tripa. Entonces, precisamente eso también ayuda, tanto prebióticos como probióticos, y seguramente los probióticos ustedes los han escuchado a pasto. O sea, obviamente son todos esos bichitos, es la microbiota, le llamamos intestinal, que le va a ayudar a mantener, digamos, un estado de calma a ese bebé. Entonces, o un estado de homeostasis se llama. Entonces, vean ustedes cómo todos estos tienen un efecto prebiótico, o sea, son como alimento, por así decirlo, con fibra y estimulador de la maduración del sistema inmune del neonato. Precisamente como sabemos que ese bebecito es inmunológicamente inmaduro, tenemos que buscar la forma de ayudarle para optimizar esa respuesta a las infecciones posibles, ¿sale? Y los probióticos, precisamente, que son otro de los componentes inmunológicos de la leche humana, están incluidos, por ejemplo, aquí los Lactobacillus fermentum, que funciona como un inmunoestimulante. Seguramente también ya han escuchado hablar de inmunoestimulantes, que a veces son como sobrecitos de liofilizados bacterianos que tendemos a dar eventualmente en la consulta para prevenir o ayudar a minimizar las infecciones en ese bebé pequeño. Entonces, bueno, obviamente esos ya los utilizamos generalmente a partir de los 6 meses, pero precisamente aquí ven cómo tenemos claramente probióticos naturales, prebióticos y probióticos naturales, y no necesitamos estar comprando más, ¿sale? Entonces, tanto Lactobacillus fermentum como Lactobacillus salivarius, que ese más bien tiene un efecto antiinflamatorio, pero todo ayuda, o sea, tanto el efecto antiinflamatorio, el efecto antimicrobiano, el efecto inmunoestimulante, ¿sale? También tenemos por ahí leucocitos. Ustedes me dirán, bueno, pues, ¿qué son los leucocitos? Son los glóbulos blancos, son los que nos ayudan a defendernos de las infecciones. Entonces, esos claramente están, pero con todo en el calostro, porque ya mencionábamos, es como el boost, así el boost de factores inmunológicos que debemos tener al principio de la vida. Y pues está lleno o en mayor medida de macrófagos y un poquito con menos composición de neutrófilos y linfocitos, pero también importantes. Y algunas patologías maternas, como ya comentábamos, pueden influir negativamente en la composición de la leche materna, lo que ya mencionábamos. Por ejemplo, si esa mamá tiene diabetes gestacional o esa mamá sufrió de preeclampsia, pues sí pudiera ser un factor negativo para el desarrollo de componentes inmunológicos en esa leche humana. Y entonces aquí está una imagen, bueno, son un par de imágenes
que precisamente nos resumen, por así decirlo, todo esto de lo que les he estado hablando del sistema inmunológico. Vean ustedes como a través de la boca materna, y eso es algo que sí me gustaría como dejar claro, o sea, nosotros estamos colonizados, se llama, de bichitos, desde boca hasta ano. Es normal, ¿sale? O sea, eso es normal, no es un tubo estéril. Al final de cuentas, estamos llenos de bichitos. Entonces, la mamá a través de la boca materna puede adquirir virus, bacterias, eventualmente algún parásito por ahí, ¿sale? Entonces, aquí está la boca materna, ¿y qué pasa? Ah, bueno, pues lo digiere, se va al intestino, y entonces en el intestino, pero ojo, como en el intestino también tenemos IgA, entonces tienen la capacidad, por así decirlo, de contender esa infección, y la gran mayoría de las veces, pues lo resolvemos espontáneamente o eventualmente necesitamos ayuda de algún medicamento, ¿verdad? Pero entonces, este es el intestino materno y ¡pum! Como que activa la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, viene la cascada inflamatoria, por así decirlo, y tiene mucho que ver algo que se llama GALT o MALT, que es digamos, los linfocitos que tienen que ver con estas mucosas, precisamente, o sea, y entonces aquí viene la cascada inflamatoria, se liberan linfocitos tipo T, linfocitos tipo B. Esos linfocitos tipo B son los que producen los anticuerpos, y ahí es donde viene la producción de la IgA, lo que hemos estado platicando. Tienen que ver entonces también los ganglios, aquí por ejemplo el nódulo mesentérico, y vean ustedes cómo de ahí ¡pum! Se va el torrente sanguíneo. Todas esas células inflamatorias que le van a ayudar a contender la infección, se van al torrente sanguíneo, se van a las venitas, se va a la sangre de la mamá, por así decirlo, pero vean ustedes que precisamente la leche materna es como un filtrado de esas células sanguíneas de la mamá. Entonces, porque pues ahí van todos los nutrientes y ahí van todos los factores inmunológicos. Entonces, boom, se vienen al pecho, a la leche materna precisamente, y entonces hagan de cuenta, nuevamente es un boost de células inmunológicas que le va a otorgar a su bebé, ¿sale? Esto a su vez se va también al intestino del bebé y le va a ayudar precisamente lo que ya comentábamos, o sea, esa inmunoglobulina A va a revestir el intestino de ese bebé, ¿sale? Pero no solamente tiene que ver con la inmunidad intestinal, por así decirlo, sino también se va a los pulmones y también se va a otras mucosas, ¿sale? Para ayudarlo a proteger de las infecciones. Entonces, estos, digamos, son los órganos que tienen que ver, o sistemas, que tienen que ver con el sistema inmunitario mamá-bebé, o sea, el eje mamá-bebé de la inmunidad, por así decirlo. Se le llama eje enteromamario. Y vean ustedes aquí cómo viene, digamos, a nivel más microscópico, por así decirlo, y vean cómo tiene que ver también, pues obviamente mamá y bebé, la mucosa intestinal de la mamá, es decir, pues digamos todo el revestimiento del intestino de esa mamá, que que tiene mucho que ver pues con la producción de las células M, el transporte a través de las placas de Peyer, lo que ya platicábamos, se producen ciertas células, unas son las células B activadas, de ahí pasan a la sangre de la mamá, viene la producción, digamos, estas células plasmáticas ya son más maduras, y entonces estas producen o tienen mucho que ver con la producción de la IgA, la inmunoglobulina A, de la que les he estado diciendo que es como la estrella aquí, ¿no? Y entonces esta IgA precisamente se secreta a través de la leche, y esta es la que a su vez protege al bebé su mucosa intestinal, ¿sale? Y esta es otra imagen muy similar, vean lo que ya les platicaba, o sea, vienen los alérgenos alimentarios, vienen los microorganismos, los ingiere la mamá, y entonces tiene mucho que ver este sistema asociado a mucosas o asociado al tracto gastrointestinal de tejido linfocitario que precisamente le ayuda, digamos, a la producción de células antiinflamatorias, de células inmunomoduladoras. Tiene que ver con, obviamente, el paso también a los vasos linfáticos, a los ganglios linfáticos mesentéricos, la producción de inmunoglobulinas, en primer lugar IgA, pero también IgM, algunas otras células inmunes, y mediadores inmunes o factores de defensa innatos, como ya hemos estado platicando, que le va a transferir a su bebé. Y bueno, pues repasando un poquito acerca de esta composición y la función, vean cómo son un sinnúmero de factores que tienen que ver precisamente con esta función. Cada uno tiene un porqué. Vean, por ejemplo, el componente celular donde se incluyen macrófagos, polimorfonucleares, linfocitos, tiene que ver, esos macrófagos son los que se comen, ¿sale? Entonces, fagocitan, así se le llama, son los que se comen a los bichitos. Y entonces el clásico se comen a los bichitos que producen diarrea, por ejemplo, Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, Shigella, etcétera. Entonces, tiene mucho que ver, por eso, precisamente la prevención de las diarreas a través precisamente de estos macrófagos, ¿sale?
Pero no solamente bacterias, sino también hongos como cándida o virus, inclusive como herpes o algunos protozoarios. Vean ustedes cómo los polimorfonucleares, que son otras células inflamatorias, por así decirlo, protegen al tejido mamario de mastitis. Los linfocitos estimulan inmunidad de memoria por la vía enteromamaria, que ya analizamos. Eso en cuanto a nivel de células. En cuanto a nivel humoral, que es todo lo que viaja a través de la sangre y la producción que tiene que ver de las células plasmáticas a inmunoglobulinas. Entonces, vean ustedes, la IgA ofrece inmunidad pasiva. O sea, ¿y por qué se le llama pasiva? Porque, digamos, se transfiere de forma directa y no es que simule una infección, porque en cambio la inmunidad activa es toda la que tiene que ver con las vacunas, por ejemplo, o con la enfermedad natural. Aquí más bien es el traspaso de anticuerpos, de células de la defensa, ¿sale? Entonces ofrece inmunidad pasiva a ese recién nacido, antibióticos y antivirales al promover fagocitosis de neutrófilos y forma sobre todo anticuerpos, ¿sale? Y por aquí hay otros factores como proteínas, vitaminas, nucleótidos, todos, cada uno de ellos tienen sus diversas acciones, por ejemplo, antiinflamatorias, antiadherentes, bacteriostáticas, antimicrobianas. Por aquí las enzimas también que son importantes con actividad antibiótica, antiinflamatoria. Las hormonas incluso, vean ustedes, prolactina, cortisol, las citocinas de las que hemos estado hablando también muy importantemente, que son inmunomoduladores del sistema inmunitario, incluso factores bífidos que serían como los clásicos probióticos, que estimulan el crecimiento precisamente de estos bichitos que son buenos, que van a proteger el intestino, e inclusive el complemento, ¿sale? Que favorece como que se termine de morir, por así decir, la bacteria, ¿sale? Y pues básicamente eso sería todo, no sé si tengan alguna duda, o sea, digo, fue así quizás una cascada, así un boom de información, pero con todo esto que les mostré, con las imágenes, con las tablas, pues quería precisamente como representarles la maravilla, o sea, que viene dentro de la lactancia materna. No solamente son los factores nutritivos, para que vean, o sea, cómo es el componente inmunológico lo que lo vuelve indispensable. Disculpa, mencionaste algo de la mamá si tenía preeclampsia, diabetes gestacional. Perdón, ¿qué fue lo que mencionaste con respecto a eso? Sí, o sea que esto podría, o sea, obviamente la enfermedad materna podría tener un efecto negativo en su leche materna. O sea, vemos que de mamá a mamá la leche va a ser diferente, porque lo que ya platicábamos, se va a adaptar a las necesidades de ese bebé. Pero si una mamá no tiene la capacidad de tener completo estado de salud, obviamente esa leche va a venir, o puede ser un poquito deficiente inmunológicamente hablando, ¿sale? O lo que pasa, por ejemplo, con mamás desnutridas, o sea, va a ser como, primero tienes que, o sea, poder con tu organismo, ¿sabes? Para poder amamantar a un bebé, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda. Espero como haber aterrizado las ideas. La verdad es que como es un tema, creo yo, muy, pues muy médico, o sea, cuesta un poco de trabajo aterrizarlo. Digo, espero haber sido clara, no sé si mis palabras fueron como entendibles o si quieren que la repitamos. No, pero no sé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un reconocimiento a nombre del hospital por la participación. Okay, muchas gracias.